Bueno, dicho esto, seguimos. Porque no es importante el cuándo ocurran las cosas, sino lo importante es que cuando ocurran estemos ahí. O sea, no es importante cuándo el Señor ponga una bomba en este planeta y lo haga volar. Aunque algunos dicen que no va a pasar así. Lo importante es que al final, cuando el Señor saque la foto de los vencedores, todos estemos en la foto. ¿Sí? O sea, lo demás son detalles. Lo demás son cosas especulativas. Yo les mandé así grandote la hojita, pero acá el amigo lo imprimió chiquitito. Ustedes tienen ahí la realidad, página 33, la realidad de Jesucristo. Para mí el mensaje importante de Apocalipsis es que muestra esto. Y vuelvo a decirle, siempre enfocado al respecto de nuestros ministerios. La realidad de Jesucristo, ¿qué es lo que muestra el libro Apocalipsis sobre Jesucristo? Muestra que Jesucristo está siempre vigente. Y esto no es bueno saberlo solamente para la Biblia, sino para nuestra vida personal. Hay veces que parece que no está haciendo nada. Hay veces que parece que no está pasando nada. Como posiblemente le haya pasado a Juan, que estaba en esa isla abandonada, desde lejos viendo cómo mataban a los cristianos, y con el mensaje de los romanos diciéndole: ve, esto te pasa por ser cristiano y por hablar de Jesucristo, así vas a terminar. Posiblemente le dijeron eso. Porque, según la historia, el regreso de Juan al continente tampoco estaba planeado, pero se dio de una manera que no tenía que darse. Y Juan vuelve a seguir predicando. Lo mandaron, porque a esa isla mandaban a los reos a morir en la soledad. Entonces a Juan le habrán dicho: a vos te va a pasar lo que le pasa a todos los que desafían a los romanos, a morir allá, abandonado en Patmos. Nadie va a saber lo que te ocurrió, vas a morir allá, solo. Bueno, pero el hombre estaba en el espíritu y Dios demostró que no iba a ser ese su fin, sino que tenía que volver a contar una cosa: que el Jesucristo en el que creían, al que los romanos pensaron que sacaron de la escena, todavía estaba vigente. Todavía tenía poder. ¿Y por qué lo digo? Ahora ha dicho Juan, porque lo he visto que se paseaba entre medio de las iglesias, lo vi desatando los sellos, lo vi juzgando a las naciones, lo vi viniendo en un caballo, yo lo vi. Todavía está vivo nuestro Señor. Y lo vi mejor que antes. Lo vi más poderoso, lo vi más glorioso, lo vi más triunfante. ¿Y por qué les cuento que Jesucristo está vigente? Porque lo vi. Posiblemente ese fue el mensaje de Juan, diciendo: yo estaba mal, pero Él sigue estando bien y está mejor que antes. O sea, ese habrá sido, creo, el enfoque de Juan. Jesucristo está vigente. Ya no caminaba con ellos físicamente, pero Él lo vio caminando en medio de las iglesias. Ya no calmaba tormentas, pero Él lo vio rigiendo la naturaleza de todo el mundo. Ya no sanaba enfermos, pero Él lo vio venciendo aún a la misma muerte. O sea, está vigente y está mejor que nunca. Ese habrá sido el mensaje de Juan. Y cada tanto a nosotros como ministros del Señor nos pasa que yo me revelo de cierta forma, ¿no? Cuando hay creyentes que cuentan historias de hace 20 años atrás. ¿Te acordás cuando hacíamos? ¿Te acordás cuando dice? ¿Te acordás cuando? Porque, escuchame, contame una nueva. Aunque sea contarme una lucha nueva que estás teniendo. Contame una tentación, contame algo, contame que, no sé, que te caíste y que volviste a restaurar, no sé, te hiciste mal las cosas, viste una iglesia, fracasaste, abriste otra, fracasaste, contame que sos tan cabezón que está por abrir otra. Así oramos, no sé, pero contame una historia nueva. Porque si nuestro Señor es vigente y no es solo historia, el creyente no puede ser un cúmulo de historias. Tiene que ser siempre vigente, algo nuevo para siempre, algo que se va renovando. Entonces, yo creo que a veces
Hay gente que parece que es, pero no es. Hay gente que parece que está, pero no está. Hay gente que parece que es buena, pero no termina siendo buena. Hay gente que parece ser fiel, pero no es fiel. Pero el Señor se mostró a la inversa. Ellos pensaron que Jesús era un ser humano mortal y que podían hacer desaparecer. Y Juan termina diciendo, vuelve de la isla con un mensaje. El Jesucristo que estos quieren hacer desaparecer está vivo y está mejor que nunca. Entonces, cuando uno tiene una revelación del Señor, casi siempre también termina siendo este mensaje para uno. Che, no parece, no está todo tan mal. Si el Señor todavía está obrando, esto puede mejorar. De alguna manera el creyente tiene que tener este empecinamiento. Yo a veces me han pasado algunas cosas y mi oración, por así decir, hasta una oración por orgullo es: Señor, no permita que esto termine mal. Y gracias a Dios hasta ahora el Señor no me ha fallado. O sea, de alguna manera todo tiene que acomodarse. Y se murió, pero se murió de una manera gloriosa. No sé, chocó, pero no sabe de qué manera. No es la idea, no. O sea, el creyente siempre tiene que terminar bien, de alguna manera, porque el Señor siempre está vigente. También, una cosa que vio Juan es que Jesucristo está siempre en control. Él vio que Jesucristo aún al enemigo le digitó los tiempos y aún le marcó la cancha, por así decir, hasta en el lugar. Y nosotros como creyentes, hoy sacando cuentas, conclusiones, leyendo la palabra, viendo la historia, también vamos viendo eso, que el enemigo, aunque crea que está haciendo las cosas y que va ganando, el Señor siempre de una manera u otra se anticipa y le termina manejando los tiempos aún al enemigo. Entonces siempre está en control, siempre. No hay algo que tome por sorpresa al Señor Jesucristo, ni aún la misma muerte lo tomó por sorpresa a Jesucristo. Amén. O sea, el día que murió el diablo habrá pensado, fíjense, que si el diablo hubiera sabido primero quién era Jesús, no hubiera sido necesario, o sea, el diablo y sus emisarios, no hubiera sido necesario que Judas traicione a Jesús, porque todos hubieran sabido quién era Jesús a quien tendrían que matar. Entonces, hasta ese momento, Jesús permanecía como en oculto. El diablo sabía que andaba por ahí suelto el Hijo de Dios, pero no lo podían identificar hasta que mancharon a Juan y le dijeron: mostranos quién es. El diablo se metió en él, dice, y ahí él fue usado por el diablo para mostrar quién era Jesús. Cuando lo matan, posiblemente muchos dijeron: lo descubrimos, pero todo estaba digitado, aún por el mismo Jesús. Él dijo: va a pasar esto, me van a matar, pero voy a resucitar, y después voy a venir con ustedes y nos vamos a encontrar en el monte. O sea, nada lo tomó por sorpresa a Jesús, siempre en control. A nosotros como creyentes a veces hay situaciones que nos toman por sorpresa, porque no somos Jesús. Por ahí es donde creemos en Jesús y decimos: Señor, a mí esta se me escapó, pero a vos no. Y yo no sé cómo sigue esto, pero vos sí. Así que dame la paz para saber cómo va a terminar esto, para no actuar antes de tiempo, para no hablar antes de tiempo, no juzgar antes de tiempo, y para reconocer que siempre estás en control. O sea, ese tiene que haber sido el mensaje que Juan dejó a su gente. La otra cosa es que Jesucristo siempre es la razón de lo que ocurre. Siempre. Por ejemplo, los eventos más catastróficos del Apocalipsis tienen que ver con las naciones que maltrataron, por así decir, o hicieron sufrir a Israel, pero también con las naciones que estuvieron involucradas en contra de Cristo.
Y nosotros, o mejor dicho, los que se queden en aquel tiempo y vivan en esta parte del continente, van a ver vestigios de eso, pero no van a ver todos los eventos. Porque el plan, o mejor dicho, la idea de esos juicios muchas veces va a ser: estas naciones que se levantaron contra mi hijo van a sufrir las consecuencias. O sea, aún eso tiene que ver con Jesucristo. Y también las buenas cosas que se hicieron con Jesucristo, o las naciones que aceptaron a Jesucristo, van a ser beneficiadas de una manera u otra. Los que sirvieron a Jesucristo en esta vida van a ser glorificados en la próxima vida. Los que creyeron en Jesucristo en esta vida van a recibir recompensa en la otra vida. Todo tiene que ver con Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y eso también para nosotros tiene que ser una máxima. Todo en mi vida tiene que ver con Jesucristo. Todo. El día que tengo plata es porque la tengo gracias a Jesucristo. Y el día que no tengo plata, ese día amo mucho a Jesucristo. Amén. O sea, y espero que Jesucristo me dé. O sea, uso la plata como pueden ser tantas cosas, ¿no? La imagen que nosotros tengamos de Jesucristo siempre será clave para subsistir en nuestra fe. Para nosotros, por eso es muy importante que el creyente sea un apasionado por Jesucristo. O sea, apasionado no tanto por la denominación, por los carteles, por lo que sea, sino por Jesucristo. Esto no lo hago porque ofende a Jesucristo. Trato a las personas de tal manera por amor a Jesucristo. Amo a mi hermano porque veo a Jesucristo. Sirvo a este porque es lo que haría Cristo. No quiero esto porque esto no lo haría Cristo. O sea, todo tiene que ver con Cristo y tiene que ser así en nuestras vidas. Entonces, el mensaje de Apocalipsis habla de la realidad de Jesucristo, que tiene que ser para nosotros una constante. Lo otro que yo noté ahí, la realidad de la iglesia. A ver, la iglesia en ese momento, humanamente, parecía que estaba derrotada. O sea, humanamente la iglesia iba perdiendo. Parecía que estaba derrotada. Pero lo que Juan dice es: acabo de ver que la iglesia todavía sigue bajo la supervisión de Jesucristo y bajo el cuidado de Jesucristo. Entonces cambia la cosa. No está tan mal como pensábamos que estaba. No está tan derrotada como los hombres dicen que está. Y Jesucristo no está tan lejos de la iglesia como humanamente nos quieren hacer creer que Jesucristo lo abandonó. Siempre me llama la atención el hecho de que Jesucristo se pasee en medio de la iglesia. En medio de iglesias que aún el mismo Jesucristo después dice que no eran tan buenas como deberían ser. O sea, Jesús no viene, no digo que no crea, sino que sabía que esas iglesias no eran perfectas, pero no por eso las abandonó. Sabían que los ministros no eran perfectos, pero no por eso los soltó de su mano. Y se paseó por el medio de las iglesias, los candeleros, aún conociendo cómo eran. Eso es esperanzador. O sea, nuestras iglesias posiblemente no sean las mejores, pero mientras Jesucristo se pasee, está todo bien. Nosotros como pastores posiblemente no seamos los mejores, pero mientras el Señor no nos suelte de su mano, está todo bien.